Vamos a orar un momento antes de entrar al texto, a la predicación. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te agradecemos la oportunidad que tú nos das de estar aquí celebrando esta fecha que causó un impacto en la historia de la humanidad. Gracias porque podemos estar aquí para recordar, para hacer memoria de ese evento que cambió el rumbo y la vida de aquellos en los cuales han creído en tu obra, tu persona. Queremos pedirte que así como hemos cantado, Señor, y hemos cantado celebrando esta resurrección y todos los privilegios y todos los beneficios, Señor, de esa resurrección, de esta resurrección gloriosa en el tercer día que te levantaste de la tumba, este mensaje pueda ayudarnos a consolidar aún más, a afianzar y a atesorar tu resurrección. Así que pedimos, Padre, que el Espíritu Santo esté obrando en esta mañana, que nos dé corazones dispuestos, mentes abiertas y Señor, que puedas también hablar claramente por medio del predicador. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces a la predicación, hermanos. He titulado esta predicación el impacto de la resurrección de Cristo. El impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Ese es el título de la predicación. No voy a ir como usualmente creo hemos hecho anteriormente en algunos años. No voy a citar las palabras en la cruz o tomar pasajes donde está Jesucristo siendo crucificado, sino que voy a ir a un terreno quizás más práctico, en el que podamos nosotros canalizar de una manera, en el que podamos ser bendecidos y canalizar la resurrección de Jesucristo y todos sus méritos, todo lo que Él ha hecho ahí, cómo se aplica, cómo puede enriquecer nuestras vidas, cómo nosotros podemos canalizar todos estos beneficios en nuestra vida práctica. Y como la mayoría de nosotros ya estamos algo pues entendidos en el tema acerca de la resurrección, recuerdo que cuando estuvimos en la escuela dominical en la mañana, creo que vimos 5 temas acerca de la resurrección en ese manual que estuvimos viendo. Entonces, la mayoría de los de aquí creo que tenemos un entendimiento acerca de lo que es la resurrección de Jesucristo. Pero voy a mencionar algunas cosas antes de entrar al tema del impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Quiero comenzar diciendo que la resurrección corporal de Jesucristo es el acontecimiento más significativo de la historia de la humanidad. Ha cambiado de una manera radical la historia de la humanidad, de tal manera que el tiempo empezó después de la muerte de Cristo a poder canalizarse de la siguiente manera: antes de Cristo y después de Cristo. La resurrección de Cristo entonces es un acontecimiento, uno de los acontecimientos más significativos que cambió la historia de la humanidad. Y es también una doctrina fundacional sobre la cual descansa la fe del cristianismo. Es la columna vertebral de las doctrinas sobre la cual descansa la fe del cristianismo. Pero también la resurrección corporal de Jesucristo es la prueba más contundente y evidente de su deidad, de la vindicación de su persona, su obra de redención en la cruz. La resurrección también es la garantía de que Dios aceptó la muerte y la resurrección de Cristo como nuestra justificación. Porque
la justicia de Dios la justicia perfecta de Dios fue satisfecha y nuestra deuda por el pecado fue saldada. Eso es lo que dice Romanos 4:25. Jesucristo, nuestro Señor, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La tumba vacía, amados hermanos, es la evidencia más contundente de que Dios resucitó a su Hijo, a Jesucristo, de entre los muertos para nuestra justificación. También la Biblia, las Escrituras afirman, amados, de manera categórica, que sin la resurrección de Jesucristo de los muertos no existiese el cristianismo. Iban al inicio del servicio, leímos 1 de Corintios. Sin la resurrección de Jesucristo de los muertos no hay cristianismo, no hay perdón de pecados, vana nuestra fe, vana es la predicación. Es lo que dice 1 de Corintios 15, 14 y 17. Si Cristo no ha resucitado, vana, vacía, sin propósito, entonces es nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Y ese versículo al final dice que somos los más conmiserables de todos los seres humanos y solamente esperamos en esta vida en Cristo. Entonces, la resurrección corporal de Jesucristo es lo que separa prácticamente al cristianismo de todas las religiones humanas que se ofertan en el mercado espiritual del mundo. Muchos líderes religiosos han muerto, muy famosos, líderes famosos que han existido durante la historia del mundo, han muerto y sus restos permanecen en la tumba. Solo Cristo, el Hijo de Dios, se levantó de entre los muertos, dejando esa tumba vacía. Entonces, la resurrección corporal de Cristo, amados hermanos, no solo es una doctrina fundacional donde descansa la fe del cristianismo, es también una fuerza transformadora que moldea cada aspecto de nuestra fe. ¿Cómo debería impactar la resurrección de Cristo en nuestras vidas hoy? Eso es una pregunta muy interesante que podemos hacernos en esta mañana, que estamos celebrando la resurrección. ¿Cómo debería impactar la resurrección de Cristo en nuestras vidas hoy? ¿Cómo vivir en el poder de la resurrección de Cristo? ¿Cómo vivir en el poder de la resurrección de Cristo? Veamos por lo menos tres maneras, hermanos, tres maneras en que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos tiene el poder de impactar la vida de quien ha puesto su confianza y su fe en Él y en su obra de redención. Vamos al primero. Por ello van a estar apareciendo las diapositivas. Entonces el tema es el impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y nuestro primer punto de esta mañana es: la resurrección de Cristo nos garantiza la victoria final sobre la muerte. Vamos a ir a ese texto en 1 Corintios capítulo 15, del 53 al 57. Porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo humano, Pablo está hablando a los corintios, hablándoles acerca de la resurrección, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que acabamos de citar, hermanos, es uno de los pasajes más elocuentes, más poderosos de las Escrituras, que nos asegura a los creyentes la destrucción final de la muerte en el día de nuestra resurrección. Ese día, como acabamos de leer, ese día será destruido el pecado que es como un verdugo que está listo y preparado para darnos muerte. En ese día también la ley perderá su poder de dictar juicio y condenación a muerte a los que han creído en Jesucristo como su suficiente Salvador. Este es uno de los pasajes más elocuentes y más poderosos de las Escrituras, porque declara y afirma de manera categórica que el mayor enemigo de nuestras almas por causa del pecado, la muerte, el mayor enemigo de nuestras almas por causa del pecado es la muerte. Y todos aquí, hermanos, desde el momento en que nosotros nacimos, desde el momento que salimos del vientre de nuestra madre, desde el momento en que nosotros venimos a este mundo, desde ese mismísimo momento empezamos a morir. Nuestro cuerpo empieza a morir. Y ni las riquezas ni los avances médicos pueden detener el inminente día, la inminente cita que todos aquí tenemos con la muerte en el día que muramos. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo ha tenido un impacto en la vida de todos aquellos que han creído en su persona, en su muerte, en su obra de redención. Tiene que tener un impacto. La resurrección de Jesucristo debe de tener un impacto en todos aquellos que han creído en su persona y en su obra de redención. Es decir, el temor que había en nosotros hacia la muerte ha sido eliminado, porque la muerte ha sido vencida por la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. De tal manera que Pablo afirma: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. La resurrección de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, demuestra que la muerte entonces, amados hermanos, la muerte no es el fin para los creyentes. Así como Cristo resucitó, nosotros experimentaremos la resurrección de nuestros cuerpos. Porque la muerte no es el final, sino es prácticamente la ventana hacia una nueva vida. Es prácticamente el comienzo a la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy seguro que algunos de los que estamos aquí, cuando hemos tenido la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra resurrección, acerca de cuando venga ese día y estemos en la presencia del Señor, cuando en su venida, si estamos vivos y nos encontramos con el Señor, o muertos, si somos resucitados, yo estoy seguro que hay varios que están aquí que se han preguntado que ¿cómo será nuestra resurrección? O sea, ¿qué es lo que va a implicar que nosotros experimentemos una resurrección? Y muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos es como esta: ¿podremos reconocer a nuestros seres queridos en el cielo?
¿Qué creen ustedes? Vamos a hacer un ejercicio. Los voy a balconear. ¿Quién de aquí cree que va a conocer a sus seres queridos en el cielo? Levante su mano. No volteen ni para la izquierda ni para la derecha. La mayoría. ¿Te imaginas? ¿te imaginas caminando por las calles de oro de la Jerusalén celestial y de repente te encuentras quizás algunos hermanos de la iglesia? Quizás te encuentres algunos de tus familiares. Wow, eso sería sorprendente. O que de repente estés ahí arriba, y si es que nos vamos a reconocer todos nosotros, de repente que te encuentres al apóstol Pablo ahí arriba, y que veas caminando el apóstol Pablo y que alguien te diga de los que está allí, uno de los redimidos, te diga: ese es el apóstol Pablo. Y ahí vas detrás del apóstol Pablo para ir a su morada celestial, y que de repente estés ahí con el apóstol Pablo tomando tu cafecito, hablando de teología. ¿Quién sabe? O quizás otros que tengan la curiosidad de saber, de conocer a Eliseo, y que digan: oye, ¿dónde vive Eliseo? Muéstrame la morada de Eliseo. Y dice: ¿por qué tienes interés de conocer a Eliseo? No, pues es que quiero conocer el carro de fuego con el cual fue llevado al cielo. Bueno, eso es echar a volar nuestra imaginación. Eso es a volar nuestra imaginación. Otra de las preguntas que quizás nos hacemos acá es que, ¿qué es lo que vamos a comer en el cielo? Y eso me hace recordar, me acuerdo de un pastor que conocí en Sonora. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Sonora, donde hacen unas tortillas sobaqueras, pero tortillas. Unas tortillas que las ponen así en esos tambos, ¿no? Y ahí avientan las tortillas, y ahí están haciendo las tortillas sobaqueras de harina. Y una vez platicando acerca de este tema, diciendo: bueno, ¿qué es lo que vamos a comer en el cielo? Y ese pastor sonorense, altote, grandote, recuerdo que dijo: pues yo ya le dije a mi Señor, yo ya le dije al Señor que si no vamos a comer tortillas de harina en el cielo, mejor que ni me resucite. ¿Cómo me acuerdo de él? Otra pregunta: ¿qué aspecto tendrán nuestros cuerpos resucitados? ¿Qué características tendrán estos cuerpos resucitados? ¿Tendremos características de los que resucitamos ya en avanzada edad, que yo estoy llegando al 6º piso, ya voy a resucitar siendo viejo o joven? No sabemos, ¿no? O para los que estamos llenitos un poquito, ¿seremos esbeltos y bellos? No sabemos, ¿verdad? No sabemos, y es interesante hacerte toda esta clase de preguntas, porque echas a volar tu imaginación. Pero lo que la Biblia sí enseña, hermanos, lo que la Biblia sí enseña claramente es que en la resurrección de los santos, nuestros cuerpos mortales, que son corruptibles, que se van a descomponer en la tumba, que se van a desintegrar en la tumba, se van a vestir de incorruptibilidad y de inmortalidad. Y de la misma manera que Cristo resucitó de la tumba con un cuerpo transformado, así también nuestros cuerpos serán resucitados, transformados a la semejanza de la gloria de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Yo creo que ese será el día más maravilloso, el poder verte a ti mismo resucitado en un cuerpo glorioso. Wow. Primera de Juan, quiero que vayamos allá, Primera de Juan capítulo 3, 2, 3. El apóstol Juan habla de ese evento. El apóstol Juan habla de ese evento en que los cristianos que han puesto su fe en la persona y en la obra de redención de Cristo van a resucitar. Pero checa cómo él lo describe. Amados,
1 de Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todo lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y checa lo que dice al final: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Al inicio del sermón mencioné que cómo podemos canalizar todos estos beneficios del poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida diaria. Aquí está uno de ellos. Aquí está uno de ellos. El apóstol Juan dice que nosotros seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Jesucristo se purifica así como Él es puro. Nuestros cuerpos serán inmortales e incorruptibles, sin deterioro, sin experimentar enfermedades, ni dolor, ni muerte. Nuestros cuerpos resucitados estarán adecuados y capacitados para la vida en gloria eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan dice que todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, todo aquel que tiene esta esperanza pone su vida, pone su confianza total en Dios. Ese glorioso día, amados hermanos, seremos semejantes a Cristo. Y aunque no sepamos por completo cómo será esa transformación en nuestra resurrección corporal, lo que sí podemos hacer en ese ínter, lo que el apóstol Juan dice que podemos hacer en ese ínter en el que vayamos a ser resucitados, es que esta esperanza que tenemos en la resurrección de Cristo, ser semejantes a Él, de vivir como dice Él, el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo. Es decir, esta esperanza de la resurrección de Cristo, este beneficio de la resurrección de Cristo debe empujarnos a nosotros, movernos a nosotros a vivir de una manera digna del Señor, buscando la santidad y la pureza. De hecho, el primer punto dice que de este sermón dice que la resurrección de Cristo nos garantiza la victoria sobre la muerte. Si algunos de los que estamos aquí, amados hermanos, tenemos la oportunidad, que Dios te dé la oportunidad de compartir esta esperanza de la resurrección con algunos que temen a la muerte o que están tristes por la pérdida de un ser querido, recuérdales esta promesa. Recuérdales la promesa de la resurrección de Cristo, que nos garantiza como hijos de Dios la victoria sobre la muerte. Y eso me lleva a mi segundo punto. Dale un clic, por favor, ahí, Juanito. La resurrección nos da el poder para vencer el pecado y caminar en una nueva vida. Vamos al texto en Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. De hecho, ustedes saben que estamos en Romanos en el capítulo 15, ya casi a punto de terminar esta carta. Muchas de las cosas que voy a mencionar aquí ya las he mencionado porque me tocó predicar ese texto en Romanos 6. Romanos 6, 4, 5 dice: por tanto, conclusión,
Por tanto, hemos sido sepultados en Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. La resurrección de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, no solamente garantiza nuestra resurrección en el día final, sino también nos libra de la esclavitud y de la tiranía del pecado. Pablo en este texto está usando el simbolismo del bautismo para mostrar a los creyentes en la iglesia en Roma que el creyente fue unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y el bautismo es el testimonio público y visible de lo que significa ser cristiano. De hecho, y vienen los bautismos, como acaba de mencionar Iván. Gracias a Dios por los que el Señor ha movido sus corazones para dar este paso de fe y dar fe de manera pública a la iglesia de que están confiando en Cristo como su suficiente Salvador. El bautismo, lo hemos mencionado aquí, bautismo simplemente significa sumergir. Es lo que significa bautizo, sumergir, la palabra bautismo. Y en el mundo antiguo, ellos usaban esta palabra, por ejemplo, cuando había aquellas personas que se dedicaban a trabajar con telas. Ellos bautizaban o sumergían las telas. Una tela que se sumergía en un tinte, sumergen la tela en ese tinte, y cuando salía la tela, estaba impregnada del color de ese tinte. Eso es lo que significa el bautismo. En el bautismo nosotros fuimos unidos a Cristo. Pablo dice, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados en Cristo. ¿Con qué propósito? A fin de como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en novedad de vida. El poder de la resurrección, amados hermanos, nos da la capacidad, el poder de vencer al pecado y caminar en una vida nueva. ¿Qué es andar en una vida nueva? Es el resultado de nuestra unión con Cristo. Caminar en una vida nueva es el resultado de nuestra unión con Cristo en su muerte, en su resurrección. Es un nuevo estilo de vida en el que el pecado progresivamente va perdiendo su influencia sobre nosotros. Andar en esta novedad de vida por causa de nuestra resurrección juntamente con Cristo es experimentar ahora en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras conciencias, en nuestras emociones, nuevos deseos, nuevos afectos, nuevas inclinaciones, y buscar lo que no era atractivo para nosotros antes de que no fuéramos cristianos, es decir, buscar la justicia que no era un atractivo para nosotros. El resucitar con Cristo de entre los muertos a novedad de vida es eso, es tener nuevos afectos, nuevas inclinaciones, buscar lo que no era atractivo para nosotros, la justicia, la rectitud, la santidad, la pureza, la verdad. Y dice en el 6:5 de Romanos, porque hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte y su resurrección. Ese es el resultado del poder de la resurrección en los que han puesto su confianza en Cristo como suficiente Salvador. Ahora esta versión que leemos, la NBLA, no está muy centrada en la traducción. La traducción correcta, creo, de este versículo está en la Reina Valera. La Reina Valera dice, porque hemos sido unidos a Cristo. La Reina Valera dice, hemos sido plantados.
en Cristo. Hemos sido plantados en Cristo. ¿Cuándo? En el momento en el que tú fuiste expuesto a la palabra de Dios. En el momento en el que el Espíritu Santo obró para ponerte bajo la convicción de pecado, con la necesidad de buscar un Salvador y poner tu fe en Cristo Jesús. En ese preciso momento fuiste plantado, unido a Jesucristo, de tal manera que tu vida, por razón de estar plantado en Cristo, comienza a desarrollar santidad. Así como de manera natural los pámpanos en la vid crecen por la savia que corre por el tronco, la idea es que Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos plantados, injertados en Él. Uno de los versículos también que habla acerca de este poder de la resurrección de Cristo que está a favor de nosotros para ayudarnos a vencer y luchar contra las tentaciones y vivir en novedad de vida, se encuentra en Efesios 1, 18 al 20. Ese es uno de los versos, amados hermanos, que Pablo está también abriendo su corazón, mostrándonos cuál es el deseo de su vida. Efesios 1, 18 al 20. Él dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Pablo está orando por los de Éfeso y él dice: mi oración es que los ojos de su corazón, esa es una metáfora para hablar acerca del entendimiento, los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual es la extraordinaria grandeza de su poder. Como que Pablo no encuentra palabras para describir este poder supremo de Dios, y el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Wow, Pablo, este es un Pablo apasionado por Cristo. Este es un Pablo que está abriendo su corazón a la iglesia de Efesios. Está diciendo: mi anhelo ferviente, mi pasión es conocer a Jesucristo, conocer a mi Salvador. Y al mismo tiempo él está orando para que los de Efeso, Dios les conceda que los ojos de su entendimiento sean iluminados, para que puedan ver que tienen a su disposición, y no solamente ellos, sino también nosotros tenemos a disposición un poder, amados hermanos, tan extraordinario como el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese poder es la única razón, amados hermanos, es la única razón por la cual nosotros podemos ser perseverantes. Y ese poder al mismo tiempo nos ayuda a estar preservados en Dios para alcanzar nuestra herencia en los cielos. Wow, Dios, no hay nadie como Dios. No existe otro ser como Dios. Lo más asombroso de este verso es que, amados hermanos, esta fuente de poder de la resurrección de Cristo está a disposición al alcance de nuestra vida diaria. Ahí está, a disposición, al alcance de todos nosotros, para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Ese poder de la resurrección de Cristo está operando. ¿Y sabes cuándo está operando ese poder?
cuando nosotros entramos en lucha contra el pecado y las tentaciones que quieren hacernos caer. La única razón por la cual nosotros podemos mantenernos firmes ante el pecado y ante las tentaciones es que este poder está obrando en nosotros. Y Pablo también menciona eso en Efesios 3:20, pero no hay tiempo para ir allá. Ese poder de la resurrección de Cristo nos ayuda a perseverar contra el pecado, pero a la misma vez nos preserva anclados a Él, a la roca firme, anclados a Jesucristo. Y el último punto, dale otro clic ahí, mijo, por favor. La resurrección de Cristo nos da la valentía para proclamar el Evangelio. No sé si tú ya lo habías visto de esta manera. No sé si tú habías visto que el impacto de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas tiene como propósito darnos la firmeza, la audacia, la valentía de proclamar el Evangelio. Vayamos a Hechos capítulo 4:33. Hechos 4:33. Desde el 32 dice: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y el 33, ese es mi verso: con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia para todos ellos. Muchos que hemos seguido de cerca el libro de los Hechos, muchos que hemos seguido de cerca este entrenamiento que Jesucristo tuvo con sus discípulos por más de 3 años, muchos que hemos seguido de cerca cómo Cristo trabajó con sus discípulos. Pero una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras es que después de la resurrección de Cristo, después de su resurrección corporal, los discípulos fueron transformados. Ellos estaban atemorizados, pero al ver a su Señor resucitado entre los muertos, al ver a su Señor Jesucristo, a su Maestro resucitado de entre los muertos, experimentaron de parte de Dios una fortaleza mental, espiritual, para enfrentar el peligro, la oposición, con audacia, con calma y firmeza, basada en la confianza de haber visto a Jesucristo, su Señor resucitado, y tuvieron el valor de enfrentar el temor y las dificultades por causa de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se convirtieron, sus discípulos, su grupo de los 12, de los 11, se convirtieron en testigos que con firmeza y valentía proclamaron el corazón del mensaje del Evangelio, y sus predicaciones eran: Jesucristo ha resucitado. Ese era el corazón del mensaje del Evangelio en el libro de los Hechos, y debe de ser el mensaje hoy: Cristo resucitado. Una última cita en Filipenses.
donde vemos a un Pablo también, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Vemos a un Pablo que en el camino tuvo el privilegio y la experiencia sorprendente de encontrarse con el Jesucristo resucitado en el desierto. Checa lo que dice este Pablo después de algunos años, después de que él tiene cierta madurez en el Evangelio, después de que él tiene un conocimiento amplio de la obra de Jesucristo, después de que hay un entendimiento de las Escrituras en Pablo. Checa lo que él dice en Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era ganancia, lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pablo renunció absolutamente a todo lo que era para él importante. Pablo renunció a todo aquello que para él era importante, de gran valor, de estima, sus credenciales personales, su reputación, su prestigio, su carrera religiosa, etcétera, etcétera. Todas esas cosas en comparación de Cristo perdieron absolutamente su brillo. Perdieron su brillo en comparación con la excelencia y el supremo valor de conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 8, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección, y conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Pablo, el teólogo más sorprendente, más capaz, más habilitado. Pablo no solamente quería tener un mayor conocimiento intelectual por medio de las Escrituras. Él tomaba las Escrituras, pero las tomaba para ver a Cristo en ellas. Él no quería mayor entendimiento intelectual de las Escrituras. Él iba a las Escrituras para buscar a Cristo, para encontrarse con Cristo. Él tenía un deseo que lo apasionaba por conocer a Cristo por medio de una relación personal, profunda e íntima con Él. Conocerlo a Él. Quiero conocerlo a Él. El incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Wow, ese es un ejemplo digno de imitar. Para Pablo, nada, terrenalmente hablando, nada supera conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Él quiere experimentar cada día más la realidad del poder de Cristo resucitado, el poder que lo capacita para vivir para la gloria de Dios, el poder que lo capacita para ayudarlo a morir al pecado y resistir a las tentaciones. Él anhela experimentar ese poder de Cristo resucitado en mayores medidas, y eso, amados hermanos, el conocer a Cristo y el poder de su resurrección se debe de convertir en la meta
meta de todos los que estamos aquí, en la meta de cada uno de nosotros, que la excelencia y el supremo valor de conocer a Cristo de una manera más profunda, más personal, sea la meta de CGR, de los miembros de CGR, empezando conmigo. Estos son 3 maneras, únicamente 3 maneras, hermanos, 3 maneras en las que hemos sido beneficiados por el poder de su resurrección. 3 maneras que han impactado la vida de todos aquellos que han puesto su fe en su persona y en su obra de redención. Solamente miramos 3 cosas. Y con eso quiero invitarte a que te pongas de pie, amado hermano. Esta es mi conclusión. Dijimos entonces que la resurrección de Jesucristo, la resurrección corporal de Cristo, es más que un acontecimiento histórico. Es más que una doctrina fundacional de la fe cristiana. La resurrección de Jesucristo es una realidad presente que lo ha cambiado absolutamente todo, que nos garantiza la victoria final sobre la muerte cuando nosotros resucitemos con cuerpos incorruptibles y entremos en gloria al lado de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo nos da el poder para andar en novedad de vida, para vencer al pecado de manera progresiva y vivir en santidad y en rectitud. Su resurrección nos empodera para enfrentar la oposición con firmeza, para ser testigos allá afuera. Testigos que proclamen fielmente el mensaje del Evangelio. Al inicio de la predicación te mencioné que no iba a ir a textos que hablan acerca de la crucifixión de Cristo, pero creo que es una manera en la que podemos terminar esta reflexión. Si tú puedes cerrar tus ojos ahí donde tú estás, únicamente con el propósito de que no te distraigas y que de alguna manera puedas ver la escena de la crucifixión y estar enfrente de la cruz de Cristo. Y puedas ver al Señor Jesucristo crucificado, clavado en esa cruz. Diciendo lo siguiente en esa cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito, amados hermanos, es el grito que nos revela a nosotros el aspecto más doloroso de su crucifixión. Ese grito de desesperación tiene que ver con muy poco con clavos, lanzas y espinas. Su sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba centrado en ser el objeto de la furia de Dios y ser abandonado por Dios en ese proceso. Ahí ocurrió lo impensable. Dios Padre le da la espalda
a Dios Hijo. El Padre tiene que abandonarlo porque la santidad perfecta y la pureza perfecta del Padre así lo demanda. Dios es incapaz de ver el pecado y debe de castigar el pecado. Y Jesús sufre ese abandono del Padre en la cruz. El Hijo de Dios, que en la eternidad pasada, hermanos, había disfrutado de la presencia y la comunión y el amor y la amistad y el compañerismo sin un momento de interrupción en la eternidad con su Padre, es separado. Todos sus derechos, todos sus privilegios le fueron quitados. Jesús se hunde ahí en esa cruz. Jesús se hunde en esa cruz. El que no había conocido pecado se hunde en los niveles más profundos del infierno, mientras que las olas y las corrientes del juicio de Dios por 3 horas golpeaban al Hijo de Dios en esa cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? R.C. Sproul, un pastor y teólogo, ya partió la presencia del Señor. Él dijo lo siguiente: este grito representa la protesta más agonizante jamás dicha en este planeta. Sale en un momento de sufrimiento sin igual. Su grito es el grito de los maldecidos, el grito de aquel que fue condenado en nuestro lugar. Ahí en esa cruz, Cristo experimentó la ira que tú y yo merecíamos, para que nosotros, pecadores redimidos, experimentáramos la gracia que no merecemos. Él fue abandonado por el Padre en esa cruz para que nosotros, los que hemos sido adoptados como hijos de Dios, que tenemos el espíritu de adopción, jamás ser abandonados por el Padre. En esa cruz, Jesucristo, el que no conoció pecado, fue tratado en esa cruz como si Él hubiese vivido tu vida de pecado, para que nosotros ahora, como hijos de Dios, podamos ser tratados como si hubiéramos vivido la vida sin pecado de Cristo. Y cuando el Señor en esa cruz terminó la obra que el Padre le encomendó, Él proclamó el grito más maravilloso que pecadores como nosotros podemos escuchar: consumado es. Todo está cumplido. Todo ha sido realizado. No hay nada más que hacer. Si tú estás aquí y de alguna manera estás luchando, pensando que Dios no te ama, solo cierra tus ojos y contempla al Hijo de Dios crucificado. Quiero terminar con esto. La encarnación, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús
y la tumba vacía son las evidencias más contundentes del amor de Dios para pecadores como nosotros. Oremos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. No existen palabras humanas para poder expresar nuestro agradecimiento. No existen palabras, Señor, que puedan profundizar la obra que tú has hecho. Podemos pasarnos aquí dándote gracias el resto de nuestras vidas y jamás nos podríamos acercar con un agradecimiento digno. Señor, te rogamos que el impacto de la resurrección de Jesucristo sobre nuestras vidas cambie todo, cambie nuestra perspectiva bíblica, cambie nuestras vidas, cambie la manera en la que nosotros vivimos como cristianos. Gracias por Jesucristo. Gracias por esa promesa que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.